Bueno, hablamos de accidentes domésticos como una de las principales causas de muerte en los niños. Sabemos que algo que está al alcance de la mano, una situación que nosotros sentimos que está controlada, en realidad es justamente el lugar de mayor riesgo. Hablamos de nuestra propia casa, accidentes en la escalera, en el balcón, barandas que ceden, problemas ni que hablar de intoxicación, pero en este caso vamos a hablar de los golpes o de ese tipo de accidentes que podrían prevenirse y que generan un daño tan severo que pueden ocasionar una discapacidad. ¿Y por qué hablamos de las primeras 24 horas? ¿Qué es tan importante en estas 24 horas? ¿Tiene que ver con el diagnóstico? ¿Tiene que ver con aquello que se puede hacer para revertir la posible discapacidad? Está con nosotros la licenciada Mariel Mancilla, que trabaja justamente todos los días en esto y que recibe pacientes todos los días y que seguramente se lamentará de por qué no llegan más personas al lugar indicado en el momento indicado, porque se podría haber hecho algo que en el fondo después se perdió una oportunidad. ¿Cómo te va, Mariel? Bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. ¿Por qué es tan importante? Hablamos de estas 24 horas. La idea es que lo antes posible llegue al paciente el equipo adecuado, que no se enfoque solamente en la sobrevida del paciente, que ya es una prioridad, sino que también esté viendo más allá. Claro. Esté viendo en los momentos en que este paciente va a volver a su casa, va a reinsertarse y trabajar muchísimo sobre las secuelas. Por eso, no solo apuntarse en la sobrevida, en limitar la lesión, que esa es la primordial. En principio, limitar la lesión lo antes posible. Estamos hablando de traumatismo de cráneo, lesiones medulares. Ese instante mismo de la lesión, es importante los movimientos que se hacen o que se deben dejar de hacer. Claro, muchas veces nosotros vemos estas imágenes y dice, por favor no se mueva la persona accidentada, por favor no lo toquen, no pretendan ayudarlo, porque muchas veces es peor. Porque en el fondo nosotros estamos siempre pensando en la sobrevida, no estamos pensando en otro tipo de lesión que después puede ser determinante en la vida de la persona. Quienes trabajamos en rehabilitación, llegamos al paciente y tratamos de acompañarlo en ese camino de volver a. Perfecto. Volver a comer, volver a fonar, esto de hablar, volver a caminar y reinsertarlo también con la limitación que haya quedado, la secuela posterior al trauma que quede. Este camino es muy importante y por eso nosotros necesitamos concientizar a la gente de estos momentos. Hemos recibido muchos pacientes con lesiones medulares que se agravaron en el momento del accidente. La gente es muy solidaria, realmente los argentinos somos muy solidarios y queremos ayudar. Yo he visto lamentablemente muchos impactos en la vía pública, muchos accidentes y la gente no sabe bien qué hacer en ese momento. Totalmente. Y la primera reacción es levantar a la persona o rápidamente llevarla a algún lugar. Claro, cargarla en el auto, decir, bueno, no llega la ambulancia, está tardando, la cargo y me la llevo yo, de esa manera voy a... Lamentablemente recibimos muchos pacientes que su lesión fue agravada en el momento de la ayuda. De la ayuda, exactamente. Y por otro lado, más allá de esa lesión que puede agravarse en el momento mismo del accidente, hay un montón de secuelas que se empiezan a producir durante la internación. Por eso queremos hacer mucho hincapié. A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hablan de estas 24 horas que son vitales y hablábamos al principio de redireccionar a esta paciente al lugar indicado, ¿no? Cuando se pueda mirar más allá de la problemática puntual que tenga en ese momento. ¿Qué puede suceder? Desde el primer momento, los pacientes tienen posturas que no son las adecuadas. Cuando estas posturas se mantienen durante mucho tiempo, durante meses, durante días, se producen úlceras, se producen lesiones como es el pie equino. El pie equino es una postura del pie incorrecta que hace que a la hora de volver a caminar ese paciente no pueda apoyar la planta. Por ende, camina como en taquitos de pie, como en taquitos de pie. Exacto. Eso limita mucho la recuperación. Ahora, eso nunca lo ve el intensivista y no está mal. Ellos están apuntados y enfocados, como le digo siempre, a la sobrevida. ¿Y esto solamente tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión postural en la cama? En la cual los terapistas físicos, los terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, están apuntados a eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces recibimos al paciente cuando ya es tarde. Esa lesión... Claro, ya se produjo. Exactamente. Las lesiones y las úlceras nos provocan muchísima dificultad cuando el paciente vuelve a sentarse. Nosotros rápidamente queremos que el paciente vuelva a sentarse, que vuelva a salir al sol, que vuelva a conectarse con muchas cosas que ha perdido durante meses en la internación,
nuestra intención es esa. Por eso yo siempre digo volver a, y hablamos de esto, de la dificultad que es volver a sentarse cuando hay una lesión por lo general en la zona sacra. Sí, exacto. Lo difícil que es volver a caminar con un pie equino, que es esta postura. Lo difícil que es sacarle una cánula de traqueostomía a un paciente que ha tenido lesiones con los tubos y demás. Claro, exactamente. Entonces, lo importante es que un equipo de rehabilitación aborde lo antes posible al paciente. Fenómeno. Y a propósito del equipo, también hay un papel muy importante que tiene que ver con la recuperación respiratoria, ¿no? Recién Mariel hacía mención de aquellas personas que por ahí tuvieron una traqueotomía y que esto los afectó directamente, les afectó el habla, les afectó la deglución, en fin. Vamos a compartir el testimonio de un especialista que justamente se dedica a esto, a la recuperación respiratoria. Yo particularmente hago la parte de kinesiología respiratoria y mi trabajo es desde el cuidado de la vía aérea hasta separar al paciente del respirador cuando viene ventilado en forma permanente o parcial. Son pacientes que permanecen mucho tiempo en respirador, que eso les genera dificultad para tragar, dificultad para respirar y demás, y lo que tenemos que hacer es desde mantener los pulmones ventilando bien y limpios hasta sacarle esa cánula de traqueostomía por la cual están respirando o sacarles el respirador en el caso que vengan ventilados. Nosotros hacemos desde mediciones con recurso técnico, tenemos mediciones a través del respirador, monitoreo y demás. Eso nos da la pauta de la progresión, si podemos hacer respirar solo un paciente, indicarle un ejercicio específico, si podemos sacar la cánula. En base a las mediciones y el entrenamiento que hacemos podemos progresar el trabajo desde distintos enfoques. Lamentablemente en agudos se desatienden muchas cosas que tienen impactos muy importantes en esta etapa de rehabilitación. Y si el paciente presenta complicaciones asociadas a esa internación, a veces tardamos bastante en resolverlas. Interactuamos mucho con enfermería, con los médicos. Cada uno tiene su rol y es una pieza del equipo fundamental para sacar un paciente adelante. Generalmente el paciente está más cercano a enfermería, pero nosotros también estamos bastante ahí medio a la cama del paciente y tal vez tienen confianza para hablar primero con ellos o con nosotros antes que con el psicólogo, por ejemplo. Ciertos temas fundamentales. Aparte nosotros particularmente lo llevamos tal vez a situaciones que le generan mucha ansiedad, mucha angustia, entonces si logramos hacer bien nuestro trabajo generamos un nivel de confianza importante. Bueno, lo ideal sería poder trabajar de manera anticipada, ¿no? Yo pensaba para mis adentros cuando miraba la nota, digo, en ese momento por ahí la familia, por ahí el propio paciente no tiene capacidad para decidir absolutamente nada, tiene la urgencia de que esa persona viva, ¿no? O que esa persona le digan que está bien. Y no se tienen en cuenta por ahí otros factores que tienen que ver con la socialización de esa persona, con la reinserción de esa persona, que como escuchábamos, después son vitales, pasan a tener la mayor importancia, ¿no? ¿Les resulta difícil trabajar en conjunto? No, realmente ya está muy coordinado. Ya se ha avanzado en eso. Realmente a mí en este sentido me pone muy orgullosa el trabajo que se realiza en ALPI. Es muy especial. Yo he trabajado en otras áreas, de hecho haciendo especializaciones y demás, y me sorprende no solamente la calidad humana para atender desde camilleros, enfermeros, el equipo, sino el diálogo que hay. Y el diálogo cuando uno se sienta en una mesa de este equipo interdisciplinario a plantear de distintos enfoques lo mejor para el paciente. Hay discusiones y fuertes, ni hablar, pero siempre planteando cada uno lo que considera que es mejor para el paciente. Por me imagino discutiendo una persona que dice, bueno, hay que cambiar la posición, bueno, pero me sacás la vía y esa vía es vital. No sé, discusiones que pueden suceder. Enfermería también, como tiene un rol importante, está muy cercano al paciente, siempre está priorizando un poquito qué es lo que el paciente quiere y bueno, se pone en la mesa a dialogar estas cuestiones. Esta lucha debe ser ardua, ¿no? Porque cuando vos estás en el minuto a minuto con la persona que se queja, que llora, que se lamenta, que tiene situaciones de crisis y después de recuperación, estás más sensible a lo que le está pasando, más allá de la revisación médica general, ¿no? Exactamente, es así. También nos parece bastante importante, en este momento ALPI se encuentra
haciendo una fuerte campaña para conseguir más camas de rehabilitación para pediátricos. Claro. Volver a la fuente de ALPI, que es como ALPI nace, trabajando con niños, para buscar justamente esto, llegar al niño lo antes posible y de esa manera disminuir la secuela y limitar las secuelas que se producen durante la internación. Necesitamos que ese equipo llegue al paciente lo antes posible y hoy la demanda es muy alta. Necesitamos generar este centro espacio, pediátrico que es tan importante. Te hago una consulta. ¿El niño en general tiene mejor pronóstico de recuperación que el adulto? Por eso también ahí tenemos una enorme oportunidad. En general sí, si bien cada caso es realmente un mundo en sí mismo. Sí. No dejamos de sorprendernos con los pacientes que avanzan más allá de lo esperado. No dejamos de sorprendernos con los jóvenes y las rápidas recuperaciones. Claro. Y bueno, ahora nos estamos abriendo a un nuevo mundo en ALPI, que son los niños. Hacia allá vamos. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué lo vinculamos? Porque sabemos e insistimos sobre esta cifra. La principal causa de muerte en los niños tiene que ver con los accidentes domésticos. Accidentes que podrían evitarse si se trabajara fuertemente en la prevención y en tomar medidas de seguridad en nuestra propia casa. Y ni que hablar si efectivamente se tomara la decisión correcta a la hora de evaluar ese paciente, no solamente al momento de ayudarlo, sino de trasladarlo y también de recuperarlo. Gracias, Mariel, por haber venido. Hacemos la última pausa. Después de la misma estamos respondiendo a tus consultas. Ya venimos. Hoy quiero verte sonreír.